En esta tarde quiero brevemente compartir con ustedes un pequeño pensamiento que lo hemos titulado La importancia de la predicación. La importancia de la predicación. Aprovechando de que estamos escuchando mensajes de todo tipo, de aliento, de ánimo, de fortaleza de todos nuestros hermanos pastores, quiero también unirme a ese sentir que hay en los ministros y compartir con ustedes un pequeño consejo de la palabra de Dios. Si usted está ahí en sintonía, coméntenos ahí que está escuchando este espacio en esta maravillosa tarde. Dice la palabra de Dios, libro de Marcos, capítulo 16, verso número 15 y verso 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Padre nuestro, gracias por esta bellísima oportunidad que me das de compartir, Señor, un momento la palabra de Dios a través de este medio de las redes sociales. Te ruego, Dios mío, que me permitas poder llegar al corazón de aquellos que están atentos a oír tu palabra. Gracias, usa tu siervo, en el nombre de Jesús te lo ruego. Gracias, Señor. Amén y amén. Como decía, hermanos, quiero compartir este tema, la importancia de la predicación. ¿Qué es la predicación? La predicación es la exposición verbal de un mensaje bíblico por medio de un hombre a otros hombres, con el propósito de conducirlos a Cristo Jesús. Eso es la predicación. La exposición de un mensaje bíblico de un hombre a otros hombres, con el único fin de traerlos a Cristo Jesús. Y como iglesia tenemos esa responsabilidad de anunciar, de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás usted me diga: hermano Mario, yo no tengo mucha experiencia, ni yo tampoco la tengo, pero hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué es importante la predicación. Gloria al nombre del Señor. En primer lugar, fue, la principal tarea de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, la predicación fue la principal tarea de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús enseñó, Jesús sanó muchos enfermos, Jesús resucitó muertos, Jesús hizo muchos milagros. Pero cuando usted abre la palabra de Dios y ve en los evangelios, se dará cuenta que el mensaje principal del Señor fue la predicación. La tarea principal del Señor fue la predicación del evangelio. Dice Mateo capítulo 4 versos 17 y 18. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús llega donde ellos y les dice: hoy los convertiré en pescadores de alma. Quizás no entendieron en el momento el mensaje. Jesús los estaba llamando a cambiar de posición, a hacer una labor distinta a la que antes ellos hacían. Ahora venía la orden de ser pescador de almas. Todos nosotros, usted que me oye ahí, todos nosotros hemos sido llamados a ser pescadores de almas. Hay miles y miles de almas que no conocen al Señor. Y necesitas ir tú y yo a anunciarles que hay una vida mejor en Cristo Jesús.
Hay gente ahora mismo que está con temor. Hay gente que está con miedo, con pánico. Necesitamos decirles a ellos que la única solución es Jesús de Nazaret. Que ellos oigan que la salida es Cristo Jesús. Aleluya. Libro de Marcos capítulo 1 verso 14 dice la Biblia: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vea que todos estos pasajes los que vemos es la misma misión del Señor: predicar el evangelio de Cristo Jesús. Lucas capítulo 4 verso 16: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, como número 1, la predicación fue la tarea principal de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Segundo, estamos hablando del tema, la importancia de la predicación. Segundo, la predicación ha sido y es el medio por excelencia para la evangelización del mundo. Oiga, el evangelio o la predicación ha sido el medio por excelencia para la evangelización del mundo. Este es el único medio, esta es la única forma que Dios ha determinado para salvar a los perdidos, por medio de la predicación. Dice el libro de Primera de los Corintios, capítulo número 1, verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enceguecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Oiga, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El medio de salvación es la predicación. Todos nosotros hemos llegado a los pies del Señor por un sermón. Quizás hace 20 años, 10 años, 15 años, 1 año, 40 años. No sé cuánto tiempo tiene usted de servir a Dios. Pero todos nosotros, o por no decir la mayoría de nosotros, Dios nos salvó a través de un sermón que predicó un ministro, un evangelista, un pastor, un siervo de Dios. Fuimos tocados a través del Espíritu Santo. Ese fue el medio por el cual Dios nos trajo a su obra. Por lo tanto, ese medio no ha cambiado. Sigue ese medio vigente para que podamos hoy anunciar con denuedo la palabra de Dios. Gloria al Señor para siempre. Libro de Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se da cuenta de una manera clara cómo es que el mundo será alcanzado a través del evangelio. Y eso es la misión de la iglesia. Estamos viviendo tiempos muy decisivos. En cualquier momento suena la trompeta y Cristo viene. Y tenemos que hacer esta labor. Nosotros hemos sido los comisionados a hacerlo. Por último, para concluir lo que es la importancia de la predicación, quiero decir como punto número 3, por la predicación nace la iglesia primitiva. Y oiga, por la predicación se fortalece y crece la iglesia de hoy.
Por la predicación nace la iglesia primitiva y por la predicación crece y se fortalece la iglesia de hoy. Quizás me digas, no conozco mucho de Biblia, hermano Mario. ¿Cómo hacerlo? Busquemos en oración el rostro de Dios. Busquemos sacar tiempo para leer la palabra y el resto lo hará el Señor. Cuando Pedro se pone de pie después del bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 verso 41, fue tan impactante ese sermón que se convierte en alrededor de 3,000 almas a través de la predicación. Oiga, salen 120 del aposento alto. En ese primer sermón se convierten como 3,000, podían haber sido más. Va la iglesia creciendo. En el segundo discurso o en el segundo sermón se convierten como 5,000 almas. Es decir, en 2 servicios o 2 sermones, Pedro se había ganado para Cristo 8,000 almas a través de la predicación. La predicación va más allá que el milagro, porque el milagro que le acontece a alguien en esta tierra va a morir, pero las predicaciones tienen trascendencia eterna, porque si mueres y tu alma muere en Cristo, disfrutarás de una vida eterna con Cristo Jesús. Mi amigo que me oyes en esta tarde, quiero decirte que a través de estas palabras Dios te está hablando que te acerques a Él. Quizás Dios te ha hablado por muchas formas, de muchas maneras, y no has dado lugar a que Cristo more en tu corazón. Una oportunidad más Dios te da. Búscale, acércate. Si quieres visitarnos, estamos ubicados en el 105 North Broadway, Baltimore, Maryland, 21231. 105 North Broadway, Baltimore, Maryland, 21231. Tenemos servicio todos los martes a las 7:30, todos los viernes 7:30 de la noche, todos los sábados 7:30 p.m. y los domingos a las 6 de la tarde. Queremos decirte que te amamos y esa es la razón por la cual estamos hoy transmitiendo desde acá de nuestro hogar, para decirte que hay una vida mejor en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiero saludar de una manera muy cordial a toda la iglesia del Jordán, animándoles a seguir adelante, hermano. No te desanimes, oremos, busquemos a Dios en familia, leamos la palabra. Yo he tenido tiempo de prepararme, he estado cada día alrededor de 6 horas estudiando la palabra, preparándome, porque vivimos tiempos muy cruciales. En cualquier momento nos vamos de esta tierra a morar con Cristo Jesús. Te amamos de todo corazón. Un abrazo a la distancia a todos los hermanos. Queremos decirle que seguimos orando por usted y vamos a ver la gloria de Dios en todo esto que está pasando. El triunfo está garantizado por medio de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te saludó el pastor Mario Alberto Díaz.